La historia de Job es uno de los relatos más impactantes y profundos del Antiguo Testamento y ofrece importantes reflexiones sobre la fe, la paciencia y la soberanía de Dios. Job es presentado como un hombre íntegro, temeroso de Dios y apartado del mal. Vive en Uz y es un ejemplo de rectitud. Dios lo ha bendecido con una gran familia, 7 hijos y 3 hijas, riquezas, grandes rebaños de ganado y una posición honorable en su comunidad. El relato toma un giro cuando Satanás aparece ante Dios en el cielo, desafiando la integridad de Job. Satanás argumenta que Job solo es fiel porque ha recibido bendiciones y protección divina. Dios, confiando en la fe de Job, permite que Satanás lo ponga a prueba, primero afectando sus posesiones y familia y más tarde su salud, pero con la condición de no quitarle la vida. A continuación te cuento la parte de su historia que se enfoca en sus desafíos y cómo los enfrentó. Las pruebas más duras que enfrentó Job. Número 1. Pérdida de sus bienes y familia. En un solo día, Job recibió noticias devastadoras. Sus bueyes y asnos fueron robados, sus siervos fueron asesinados, un fuego consumió a sus ovejas, sus camellos fueron saqueados. Lo más trágico, un fuerte viento derrumbó la casa donde sus hijos estaban celebrando y todos murieron. Frente a esta pérdida inimaginable, Job no maldijo a Dios. En su dolor dijo: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Número 2. Sufrimiento físico. Satanás no se detuvo ahí y con el permiso de Dios atacó la salud de Job. Fue afligido con llagas dolorosas por todo su cuerpo. Job se sentó en cenizas usando un pedazo de cerámica para rascarse en un intento de aliviar su sufrimiento. Número 3. Pruebas emocionales y espirituales. Su esposa, viéndolo en tal estado, lo incitó a maldecir a Dios y morir. Pero Job respondió con firmeza, rechazando maldecir al Señor. Sus amigos llegaron inicialmente para consolarlo, pero luego lo acusaron de haber pecado y afirmaron que sus sufrimientos eran un castigo de Dios. Job estaba acompañado por 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Estos vienen para consolarlo, pero su conversación pronto se convierte en un intenso debate teológico. Job maldice el día de su nacimiento, expresando su angustia y su deseo de morir. Se pregunta por qué los justos sufren mientras los impíos prosperan. Elifaz sugiere que el sufrimiento de Job es el resultado de algún pecado oculto, recordándole que Dios castiga a los malos. Bildad insiste en que Dios es justo y que si Job se arrepiente será restaurado. Zofar es más severo, acusando a Job de ser hipócrita y afirmando que merece aún más castigo. Job responde a cada uno defendiendo su inocencia y cuestionando la justicia divina. Clama por un mediador entre él y Dios. La discusión se intensifica, pero los argumentos de los amigos se vuelven repetitivos. Job mantiene su integridad, afirmando que sus sufrimientos no son el resultado de un pecado específico. También declara su confianza en un redentor que lo vindicará. Un joven llamado Eliú, que había permanecido en silencio hasta entonces, interviene. Él critica tanto a Job como a sus amigos. Reprende a Job por justificar su propia justicia en lugar de la de Dios. Señala que el sufrimiento puede ser una forma en que Dios enseña y corrige a las personas. Eliú destaca la grandeza y soberanía de Dios, preparándose para lo que sigue. Dios habla desde el torbellino.
Finalmente, Dios responde directamente a Job desde un torbellino. En lugar de explicar el motivo de sus sufrimientos, Dios le hace una serie de preguntas que resaltan su poder y sabiduría. ¿Dónde estaba Job cuando se establecieron los fundamentos de la tierra? ¿Puede Job controlar las fuerzas de la naturaleza o sostener el universo? Estas preguntas subrayan la inmensidad de Dios y la limitada comprensión humana. Dios también describe a dos criaturas poderosas, Behemoth y Leviatán, como ejemplos de su dominio sobre lo creado. Job, abrumado por la grandeza de Dios, se humilla y se arrepiente de haber cuestionado su justicia. Dios reprende a los amigos de Job por no haber hablado correctamente acerca de él y les pide que ofrezcan sacrificios, mientras Job ora por ellos. Dios restaura a Job dándole el doble de lo que tenía antes, 14,000 ovejas, 6,000 camellos y 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Job también tiene nuevamente 7 hijos y 3 hijas. Sus nuevas hijas son descritas como las mujeres más hermosas de la tierra. Job vivió 140 años más, viendo a sus descendientes hasta la 4ª generación, y murió saciado de días. El libro de Job nos muestra que aunque no siempre entendamos el propósito del sufrimiento, podemos confiar en la sabiduría y soberanía de Dios. Nos recuerda que el sufrimiento no siempre es una señal de pecado y que Dios es fiel para restaurar y recompensar.